Una gloria peculiar. Como las Escrituras revelan su completa veracidad. Por John Piper. Capítulo 11. Juan Calvino y el testimonio interno del Espíritu Santo. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5, 6, 9 y 11. En el capítulo anterior, vimos cómo Billy Graham pasó por una crisis de dudas sobre la verdad de la Biblia. Su biógrafo, John Pollock, reveló que algunas de sus preguntas eran las mismas que han dado forma al enfoque de este libro. Según Pollock, Graham se preguntaba, ¿debe un hombre intelectualmente honesto saber todo acerca de los orígenes de la Biblia antes de que pudiera usarla? ¿Son los profesores de teología los únicos calificados para hablar de religión, o podría un simple estadounidense, o un campesino ignorante de la selva, o incluso un niño, guiar a otro a Cristo? Estoy profundamente agradecido por la rigurosa erudición bíblica. Estoy agradecido de que a lo largo de la historia de la Iglesia Dios ha levantado a brillantes académicos, siervos de Cristo que han traspasado cada obstáculo recogiendo evidencias racionales e históricas de que la Biblia es un registro confiable de los actos de Dios en la historia y de la interpretación de Dios de aquellos hechos. En mi propia peregrinación, estos eruditos han sido muy útiles. Compartir la carga de Billy Graham. Desde mis días de seminario, he llevado la carga del que no tiene formación académica. Para usar las palabras de Billy Graham, ¿cómo sabrá el simple estadounidense, o un campesino ignorante de la selva, o incluso un niño que la Biblia es la palabra de Dios? O cuando alguna parte de la Biblia es usada para predicar el Evangelio, ¿cómo discernirá el que no tiene formación académica que esta es la verdad misma de Dios? He argumentado que Dios no es enaltecido y el alma no es salva por la llamada fe que no tiene una buena evidencia o se basa en un terreno sólido. La fe salvadora del Evangelio y todo el consejo de Dios en las Escrituras que lo apoyan, explican y aplican es una convicción bien fundamentada, no una apuesta, una aventura o una conjetura. Es una contradicción de términos decir, yo adopto, dependo y estoy cautivado por la gloria de Dios que supongo que está allí. Si no la vemos, no la honramos. Y si la vemos, sabemos que está ahí. Así que mi pregunta desde hace 50 años ha sido esta: ¿cómo puede la gente promedio, sin formación académica y poco tiempo para invertir en estudios históricos, saber con seguridad que la Biblia es la palabra confiable de Dios en todo lo que enseña? Histórica y bíblicamente, una respuesta que se ha dado es que, podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios por el testimonio interno del Espíritu. ¿Qué es eso? Me parece, a la vez iluminador e inspirador el seguir, en este asunto, la vida y pensamiento de Juan Calvino. Esto nos llevará, pues, a las partes cruciales de las Escrituras que describen lo que quiero decir con el testimonio del Espíritu. Conversión de Calvino. Juan Calvino nació el 10 de julio de 1509 en Noyon, Francia, mientras que Martín Lutero, que tenía 25 años, acababa de comenzar a enseñar la Biblia en Wittenberg. No sabemos casi nada de la vida temprana de Calvino. Cuando tenía 14 años, su padre lo envió a estudiar teología a la Universidad de París, que en ese momento no había sido tocada por la Reforma en Alemania y estaba empapada en la teología medieval. Pero 5 años después, cuando Calvino tenía 19 años, su padre salió de la iglesia y le pidió que dejara la teología y estudiara derecho, lo que él hizo los siguientes 3 años en Orleans y Bourges. Su padre murió en mayo de 1531, cuando Calvino tenía 21 años. Entonces, él se sintió libre de dejar de estudiar derecho y volver a su primer amor, los clásicos. En algún momento durante estos años, entró en contacto con el mensaje y el espíritu de la Reforma y en 1533 algo dramático había sucedido en su vida. En noviembre de 1533, Nicolas Copp, un amigo suyo, predicó en la apertura del semestre de invierno en la Universidad de París, y fue llamado a rendir cuentas por el Parlamento por sus doctrinas luteranas. Copp huyó de la ciudad y estalló una persecución general contra lo que el rey Francisco y llamaba la maldita secta luterana. Calvino estaba entre los que escaparon. La conexión con Copp fue tan estrecha que algunos sospechan que Calvino realmente escribió el mensaje que Copp predicó. Así que en 1533, Calvino había cruzado la línea. Estaba totalmente dedicado a Cristo y a la causa de la Reforma. ¿Qué había pasado? Calvino relata, 7 años más tarde, cómo se produjo su conversión. Él describe cómo había estado luchando para vivir la fe católica con celo, cuando una doctrina muy diferente se inició, no una que nos alejó de la profesión cristiana, sino una que nos devolvió a su fuente, a su pureza original. Ofendido por la novedad,
Presté un oído poco dispuesto y, al principio, confieso, resistí vigorosa y apasionadamente, para confesar que estuve toda mi vida en ignorancia y error. Al fin percibí, como si una luz hubiera explotado sobre mí, una frase muy importante, a la vista de lo que veremos, haciéndome ver en qué posilga del error me había estado revolcando, y cuánta contaminación e impureza había contraído. Al estar sumamente alarmado por la miseria en la que había caído, como el estar obligado, he hecho mi primer compromiso de trasladarme a tu camino, oh Dios, condenando mi vida pasada, no sin gemidos y lágrimas. Dios, por una conversión repentina, sometió y trajo mi mente a un campo donde podía ser enseñado. Habiendo recibido así cierto gusto y conocimiento de la verdadera piedad, inmediatamente fui inflamado con un intenso deseo de seguir adelante. ¿Cómo trajo Dios a Calvino a la fe? Calvino menciona dos cosas clave. Una de ellas fue el destello de la luz, al fin percibí, como si una luz hubiera explotado sobre mí, haciéndome ver en qué posilga del error me había estado revolcando. La otra fue la creación de la humildad. Dios, por una conversión repentina, sometió y trajo mi mente a un campo donde podía ser enseñado. Esta iluminación y humillación forjada por el Espíritu de Dios creó en Calvino una profunda confianza en él y en su palabra. Esto es extremadamente importante, y debemos dejar que Calvino lo describa en su obra más famosa, Institución de la Religión Cristiana, especialmente el libro 1, capítulos 7 y 8. Aquí él lucha con el hecho de cómo podemos llegar a un conocimiento salvador de Dios a través de las Escrituras. Su respuesta es la famosa frase el testimonio interno del Espíritu Santo. El testimonio interno del Espíritu, no el testimonio de la Iglesia. Esta fue la respuesta de Calvino a la afirmación de la Iglesia Católica Romana de que los cristianos ordinarios dependían de la Iglesia para decidir por ellos respecto a la autoridad de la misma. Ha crecido entre muchos un error muy prejudicial, y es pensar que la Escritura no tiene más autoridad que la Iglesia de común acuerdo le concediere, como si la eterna e inviolable verdad de Dios estribase en la fantasía de los hombres. Y si esto es así, ¿qué será de las pobres conciencias que buscan una firme certidumbre de la vida eterna, si todas cuantas promesas nos son hechas se apoyan en el solo capricho de los hombres? En el lugar de la Iglesia, Calvino vio la majestuosidad de la misma palabra de Dios, que lleva su propia autentificación de brillo y dulzura, en cuanto a lo que preguntan, que cómo nos convenceremos de que la Escritura procede de Dios si no nos atenemos a lo que la Iglesia ha determinado. Esto es como si uno preguntase cómo sabríamos establecer la diferencia entre la luz y las tinieblas, lo blanco y lo negro, lo dulce y lo amargo. Porque la Escritura no se hace conocer menos que las cosas blancas y negras que muestran su color, y las dulces y amargas que muestran su sabor. Institución de la Religión Cristiana, 1, séptimo, 3. Sin embargo, sería un error describir el poder de la autoautentificación por el poder de la palabra misma sin el papel del Espíritu Santo. El testimonio que da el Espíritu Santo es mucho más excelente que cualquier otra razón. Porque aunque Dios solo es testigo suficiente de sí mismo en su palabra, con todo a esta palabra nunca se le dará crédito en el corazón de los hombres mientras no sea sellada con el testimonio interior del Espíritu. Así que es menester que el mismo Espíritu que habló por boca de los profetas penetre dentro de nuestros corazones y los toque eficazmente para persuadirles de que los profetas han dicho fielmente lo que les era mandado por él, Espíritu Santo, porque mientras que Él no ilumine nuestro espíritu, no hacemos más que titubear y vacilar. ¿Qué pasa con el papel de los argumentos históricos y otros esfuerzos apologéticos para confirmar la verdad de la palabra de Dios? ¿Tienen lugar? Calvino responde, por sí solos no son suficientes para que se les dé el crédito debido, hasta que el Padre Celestial, manifestando su divinidad, los redima de toda duda y haga que se les dé crédito. Así pues, la Escritura nos satisfará y servirá de conocimiento para conseguir la salvación, solo cuando su certidumbre se funde en la persuasión del Espíritu Santo. Los testimonios humanos que sirven para confirmarla dejarán de ser vanos cuando sigan a este supremo y admirable testimonio, como ayuda y causas segundas que corroboren nuestra debilidad. Vimos en el capítulo anterior que la visión espiritual de la majestad de Dios en la palabra es una visión en conflicto. Puede ser nublada. En la sabiduría y providencia de Dios, Él ha ordenado que de vez en cuando se usen testimonios humanos y ayudas secundarias para apartar estas nubes y servir a la visión de la gloria de Dios en las Escrituras. Eso, creo, es lo que Calvino quiso decir. ¿Cómo funciona? Por lo tanto, para Calvino, la Escritura nos satisfará y servirá de conocimiento para conseguir la salvación, solo cuando su certidumbre se funde en la persuasión del Espíritu Santo. Así que dos cosas se juntaron para que Calvino tuviera un conocimiento salvador de Dios, las Escrituras mismas y la persuasión interna del Espíritu Santo. Ninguno de los dos es suficiente, por sí solo, para salvar. Pero, ¿cómo funciona esto realmente? ¿Qué hace el Espíritu?
La respuesta no es que el Espíritu nos da una revelación añadida a lo que está en las Escrituras, sino que nos despierta, como de entre los muertos, para ver y probar la realidad divina de Dios en las Escrituras, la cual las autentica como la palabra de Dios. Calvino dice, nuestro Padre Celestial, revelando su majestad en las Escrituras, levanta la reverencia por las Escrituras más allá del ámbito de la controversia. Esta es la clave para Calvino, el testimonio de Dios hacia las Escrituras es la revelación inmediata, inexpugnable, que da vida a la mente acerca de la majestad de Dios manifestada en las Escrituras mismas. Una y otra vez en su descripción de lo que sucede al llegar a la fe, vemos su referencia a la majestad de Dios revelada en las Escrituras y vindicando las Escrituras. Así que ya en la dinámica de su conversión, la pasión central de su vida estaba siendo encendida. Ahora estamos casi llegando al fondo de esta experiencia. Si vamos un poco más al fondo, veremos más claramente por qué su conversión dio como resultado una constancia invencible en la fidelidad de Calvino a la majestad de Dios y a la verdad de la palabra de Dios. Aquí están las palabras que nos llevarán a lo más profundo, iluminados, pues, por la virtud del Espíritu Santo, ya no creemos por nuestro juicio ni por el de otros que la Escritura procede de Dios, sino que por encima de todo entendimiento humano con toda certeza concluimos, como si en ella a simple vista viésemos la misma esencia divina, que nos ha sido dada por la boca misma de Dios por ministerio de los hombres. Esto es casi desconcertante. No es por nuestro propio juicio que creemos que las Escrituras son de Dios. ¿Qué significa eso? ¿No debemos formar juicios sobre tales cosas? Sí, debemos hacerlo. Pero bajo un juicio espiritualmente vital, un juicio que significa que la verdadera vida eterna está presente, es una iluminación de la majestad de Dios mismo dada por el Espíritu. La visión de la gloria de Dios precede y fundamenta la formación de juicios racionales sobre su verdad. Cuando Calvino dice, en la cita anterior, que nuestra certeza acerca de las Escrituras proviene de la visión de la gloria de Dios, como si estuviéramos mirando a la majestad de Dios mismo, las palabras como si simplemente significan distinguir el mirar sobre la majestad de Dios mismo inmediatamente, sin las Escrituras como prisma intermedio, para contemplar la majestad de Dios en las Escrituras. Realmente vemos la majestad de Dios con los ojos del corazón, Efesios 1:18, pero la vemos en las Escrituras, no como si estuviéramos en la presencia inmediata de Dios. El testimonio no se añade a las Escrituras. Así, el testimonio interno del Espíritu no es una revelación añadida a lo que vemos en las Escrituras. No es la voz del Espíritu que dice a nuestra mente, lo que ahora estás viendo en la Biblia es la majestad de Dios, así que empieza a verla. El ver no funciona de esa manera. No se puede ver lo que no se ve. Y si usted ve, no necesita que se le avise para que lo haga. El testimonio del Espíritu, por lo tanto, no es una información añadida que no está dada en las Escrituras mismas. John Fram señala que este es el entendimiento común del testimonio del Espíritu. ¿El Espíritu nos dice qué libros pertenecen al canon? ¿Nos ayuda a decidir entre interpretaciones rivales? ¿Nos ayuda con preguntas académicas sobre género literario, lecturas variantes y similares? No en el sentido de susurrar en nuestros oídos las soluciones a estos problemas. Sobre esta cuestión, los reformadores, los ortodoxos y Berkouwer están de acuerdo, las Escrituras nunca representan la obra del Espíritu como el dar una nueva información acerca de la Biblia. Nadie, por ejemplo, debe afirmar que el Espíritu le ha dado una lista de libros canónicos. La lista actual viene a través de la investigación histórica y teológica del contenido de estos libros. Sin embargo, el Espíritu ha desempeñado ciertamente un papel muy importante en la historia del canon. Al iluminar y persuadir a la Iglesia acerca de los verdaderos libros canónicos, Él ha ayudado a la Iglesia a distinguir entre lo falso y lo verdadero. Ha motivado a la Iglesia a buscar razones para lo que Él les estaba enseñando en su corazón. Así que, aunque la expresión testimonio del Espíritu puede inducir al error al pensar que significa añadir información a lo que tenemos en las Escrituras, Calvino quiso decir que la obra del Espíritu es abrir los ojos de nuestro corazón para ver la majestad de Dios en las Escrituras. En este sentido, entonces, aunque suene paradójico, el testimonio del Espíritu es la obra de Dios para darnos la visión del autotestimonio de las Escrituras. Tengamos, pues, esto por seguro, que no hay hombre alguno, a no ser que el Espíritu Santo le haya instruido interiormente, que descanse verdaderamente en la Escritura, y ella lleva consigo el crédito. La Confesión de Westminster lo expresa así: las incomparables excelencias y su entera perfección son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Artículo 1.5. El testimonio del Espíritu es por y con la palabra. No estoy seguro de que con suponga añadir a por en esta frase.
Pero el enfoque, al igual que con Calvino, no está en la información agregada, sino en cómo el Espíritu nos permite ver lo que las Escrituras mismas nos revelan. El testimonio es que Dios nos dio la vida. Como siempre, el paso crucial ahora es recurrir a las Escrituras mismas para ver qué, y si, enseñan acerca del testimonio del Espíritu. En mi esfuerzo por probar esto por las Escrituras, el texto clave ha demostrado ser 1 de Juan 5, 6 al 11, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Juan comienza en el versículo 6, el Espíritu es el que da testimonio. Este es el testimonio de Dios, versículo 9. Y es mayor que cualquier testimonio humano, versículo 9, incluyendo, creo que Juan diría en este contexto, como vimos antes, el testimonio de nuestro propio juicio. ¿Y qué es ese testimonio de Dios? No es solo una palabra entregada a nuestro juicio y reflexión, pues entonces nuestra convicción se basaría en esa reflexión. Entonces, ¿qué es? El versículo 11 es la clave, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Tomo esto como que Dios nos testifica de su realidad, de la realidad de su Hijo y su palabra, dándonos vida de entre los muertos para que revivamos a su majestad y lo veamos por lo que Él es en su palabra. En ese instante, el de llegar a la vida, no razonamos acerca de premisas o conclusiones, vemos la luz porque estamos despiertos, vivos de entre los muertos, no hay juicio humano previo que nos persuada de que estamos vivos, despiertos y viendo. El testimonio de Dios a su palabra es vida de entre los muertos que ve inmediatamente. Calvino había descrito su experiencia de conversión con la palabra de Dios como si una luz hubiera explotado sobre mí, habiendo recibido así cierto gusto y conocimiento de la verdadera piedad. Lo que le llevó a una convicción bien fundamentada de la majestad de Dios en su palabra fue la experiencia inmediata de la luz y el gusto. Antes estaba muerto ante el brillo y la dulzura de la majestad de Dios en su palabra. Pero Dios le dio vida. Y esa vida es el testimonio de Dios a su palabra. Estábamos muertos y ciegos a la majestad espiritual. Entonces el Espíritu testifica. Él nos hace vivir. Nos da la vida. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, versículo 11. Cuando Lázaro fue resucitado de entre los muertos por el llamado, o el testimonio, de Cristo, él sabía, sin un proceso de razonamiento, que estaba vivo. Oyó la majestuosa palabra. Ese fue el testimonio. Él estaba vivo. Por el testimonio vemos lo que realmente está ahí. Del mismo modo, de acuerdo a Pablo, todos estábamos cegados a la gloria de Cristo en el Evangelio. ¿Qué debía suceder para que pudiéramos ver esta autoautentificada luz del Evangelio de la gloria de Cristo, 2 Corintios 4:4? Lo que necesitaba ocurrir era la obra de Dios descrita en el versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, 2 Corintios 4:6. La palabra de Dios de la creación, su palabra de testimonio, trajo vida y luz a nuestra alma. Vimos, en la palabra, la luz del conocimiento de la gloria de Dios. Este es el testimonio interno del Espíritu. La palabra tiene su propia gloria, la gloria de Dios en Cristo con todas sus huellas. Y esa gloria nos convence cuando, por la obra del Espíritu, se nos concede ver lo que realmente está allí. J. A. Packer confirma que para Calvino la autoautentificación de las Escrituras y el testimonio interno del Espíritu Santo trabajan juntos. Calvino afirma que las Escrituras se autoautentifican a través del testimonio interior del Espíritu Santo. ¿Qué es este testigo interior? No es una cualidad especial de experiencia, ni una nueva revelación privada, ni una decisión existencial, sino una obra de iluminación mediante la cual se abren los ojos ciegos del Espíritu, y las realidades divinas llegan a ser, por medio del testimonio verbal, reconocidas y aceptadas por lo que son. Este reconocimiento, dice Calvino, es tan inmediato y sin análisis previo como la percepción de un color o un gusto, por el sentido físico, un acontecimiento sobre el cual no se puede decir más que cuando los estímulos apropiados estuvieron presentes ocurrió, y cuando sucedió, simplemente sabíamos que había sucedido. El Espíritu da vida. El apóstol Juan ha confirmado que Calvino estaba en el camino correcto al enseñar que necesitamos al Espíritu Santo para llevarnos a una confianza bien fundamentada en la Biblia como la palabra de Dios. Este testimonio no es una añadidura a lo que se revela en la palabra misma. Como vimos en el capítulo 9, Dios no cuelga una linterna en la casa de las Escrituras para que sepamos que es su casa. No certifica su obra maestra con una firma distintiva como Rembrandt. Él no manda una voz del cielo que nos dice, este es mi libro, escúchalo.
Esto no es lo que significa la palabra testimonio o testigo en la frase testimonio o testigo del Espíritu Santo. Más bien, el testimonio del Espíritu es obra del Espíritu que nos da una vida nueva y, con esta vida, ojos para ver lo que realmente hay en la gloria divina autocertificada de las Escrituras, o sea, el significado de las Escrituras. En otras palabras, este capítulo ha confirmado lo que ya vimos del apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:4 al 6 y 2 de Timoteo 2:24 al 26. La luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo es visible en la palabra de Dios solamente para aquellos en cuyo corazón el Creador del universo dice, haya luz. Esto es prácticamente igual al testimonio que da vida de 1 de Juan 5:11. Saber que nuestra capacidad para ver la gloria de Dios autoautentificada en las Escrituras depende de la soberana obra del Espíritu Santo que hace que al orar humildemente y gozosamente el Espíritu venga con su poder de dar vida y luz, y provoque que la verdad y la belleza de la palabra de Dios brillen en nuestra mente y corazón. Lo que ha surgido a lo largo de nuestro estudio es que la gloria de Dios es de suprema importancia en el proceso de ver las Escrituras como la palabra de Dios. Ahora nos enfocaremos en esta realidad central del alcance del todo el mundo de Dios y toda la palabra de Dios. La comparación entre ver la gloria de Dios en su mundo y verla en su palabra confirmará y aclarará la importancia de esta gloria al convencernos de que Dios es el creador del mundo e inspirador de la palabra.